Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En esta última semana de la Cuaresma podemos hacer un esfuerzo para vivir mejor los propósitos que hicimos al inicio, no importa incluso si los hayas olvidado o simplemente no los hayas vivido. No es una buena oportunidad para renovar los propósitos y hacer un pequeño esfuerzo para vivirlos bien en estos últimos días. Y bueno, le pedimos al Señor también que estos ratos de oración nos ayuden a contemplar mejor lo que nos va enseñando la Iglesia a través de las Escrituras y así poder también celebrar mejor, con el corazón más metido, los misterios de tu pasión, de tu muerte y de tu resurrección, de tu Santa Pascua. Justamente hoy en el Evangelio se nos narra una historia que conocemos bien, aquella historia de aquella pecadora adúltera que es cachada en flagrante adulterio y que, cumpliendo la ley, los fariseos y los escribas quieren apedrear. Pero bueno, más allá de cumplir la ley, en el fondo también querían aprovechar para ver si te ponían Jesús un 4 y a ver si podían hacerte caer, para no solamente apedrear a aquella pobre mujer, sino también en una de esas a ti. Conocemos bien la historia, te la llevan delante de ti, te preguntan: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres, ¿tú qué nos dices? No, como diciendo, pues si nos dices que sí, que la apedreemos, pues todo aquel discurso que nos has dicho de perdonar, de dar oportunidades, etcétera, pues se viene abajo. Pero si nos dices que no la apedreemos, pues te vas a poner en oposición abierta a la ley de Moisés. Es decir, pensaban los escribas y fariseos, los ancianos de Israel, que tenías que caer de alguna u otra forma para tener un pretexto bueno con el cual acabar contigo. Y bueno, yo quisiera que nos fijáramos hoy en que nos imagináramos siendo alguno de estos personajes, es decir, siendo como los escribas y fariseos, o siendo como aquella pobre mujer, o incluso siendo como Jesús. Y bueno, aquellos fariseos acusaban a aquella mujer de haber sido cachada en flagrante adulterio. Pero tú, Jesús, les contestas de una manera muy, muy interesante, que al final parece que mueve sus corazones. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, si tú y yo fuéramos aquellos pecadores, aquellos fariseos que quieren matar a aquella mujer por ser pecadora, seguramente, pues con la gracia de Dios, también nos pondríamos a pensar en aquellas palabras de Jesús. Y diríamos, bueno, pues yo tampoco es que sea muy inocente que digamos, como para decir, pues en una de esas a mí me tienen que apedrear también. Y efectivamente, entre ellos se fueron retirando poco a poco todos, comenzando por los mayores. Es decir, que los mayores, por haber vivido más aquí, pues por un lado seguramente habían acumulado más pecados, pero también, como nos suele suceder a nosotros, habían sido más conscientes de
pues de que nadie se salva del pecado, ¿no? Tú y yo probablemente también nos hubiéramos retirado con vergüenza de haber querido apedrear a una mujer que no era mejor ni peor que nosotros. Simplemente a ella la habían aprendido en flagrante adulterio, pero delante de Dios, pues también nosotros tenemos nuestros pecados que tenemos que expiar. Cristo vino por los pecadores y todos somos pecadores. Es bueno ser conscientes de nuestra historia, de los pecados que tantas veces nos has perdonado, quizá acudiendo tantas veces, otras tantas, al sacramento de la reconciliación. Y por lo tanto somos conscientes de que no podemos ser tan duros con los demás. Al contrario, que ayudemos a los demás también a acudir a la misericordia del Señor, especialmente invitándolos a hacer una buena confesión. Qué mejor que esta semana antes de la Santa hagamos esa confesión. Bueno, pues esa es la perspectiva, digamos, que quería yo un poco recordar sobre estos hombres. Pero también está la de la mujer. Efectivamente había sido cachada en flagrante adulterio. La toman, la llevan, la jalonean, seguramente también la escupen, la maltratan, ¿no? Y la ponen como en exhibición, quizá para que ante el pecado serio de aquella mujer, los pecados de aquellos fariseos y escribas se opacaran un poco. Siempre tenemos la tentación de decir, los demás son peores que yo, ¿no? Y con eso nos queremos justificar. Y ahí hay varios errores, ¿no? En primer lugar, pensar que los demás son peores que yo, porque en una de esas, aunque mis pecados quizá no sean tan públicos, en una de esas son peores, sobre todo delante de Dios, que cada pecado ofende infinitamente a Dios, porque Él es infinitamente grande y bueno. Y en ese sentido, en cuanto que ofenden a Dios, pues tienen prácticamente la misma gravedad que cualquier pecado mortal. En fin. Bueno, pues aquella mujer arrepentida, pensando que la van a apedrear, se encuentra con tu misericordia, Señor, con tus pies, ante los cuales se postra. Y aquella mujer, después de haber visto que todo el mundo se retira, escucha tus palabras. No la llamas y le dices, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y ella le contestó, nadie, Señor. Y tú le dijiste, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Y bueno, ¿cuál sería la alegría de esta mujer? Que no solamente se vio salvada de perder la vida apedrada, sino que además fue salvada en el alma, purificada con tu misericordia, Señor. Y finalmente nosotros queremos también identificarnos con Jesús y aprendemos de ti a saber detener con paz y con paciencia, con silencio, a las personas que embravecidas, enojadas, con sed de sangre, quieren hacer mal a quien fuera, ¿no? Tú no le sales al encuentro así como quien va a darles un espadazo, ¿no? Una lanzada, un balazo, ¿no? Sino que esperas a que lleguen con paciencia, sin contestar palabras, ¿no? Así evitando enardecerlos más, simplemente escribiendo y diciendo aquellas palabras que ya recordábamos. Aquel quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hoy te pedimos, Señor, también esa serenidad ante las bravuconadas de quien sea. Serenidad,
paciencia y sabiduría para poder, si es prudente, decir alguna cosa o hacer alguna otra. Y desde luego saber perdonarse, no andar condenando a los demás. Nosotros ciertamente no podemos perdonar como perdona Dios en el sentido de purificar el corazón de las personas, pero sí podemos perdonar de corazón y decir: yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, vete y ciertamente pues no vuelvas a pecar. Ayudar a la gente a que se acerque a Dios, que deje de pecar y haga el esfuerzo pues por no hacerlo más. Animar a la gente a dejar esa vida. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen también, para que con su intercesión podamos identificarnos con los fariseos, con los escribas que a veces tienen sed de muerte, con aquella mujer pecadora que tienen sed de perdón de Dios, y sobre todo identificarnos con Cristo para saber perdonar y dar oportunidades. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.